Hola hermanos, tenía tantos deseos de hacer este programa con mi esposo, con su hermano José Antonio Herrera, para ayudar a aclarar ciertas dudas que a veces nos intrigan y en muchas oportunidades esto se convierte en motivo de pleito. De antemano quiero decirles que yo respeto a los hermanos evangélicos y no solo eso. Los amo y al mismo tiempo a muchos de ellos los admiro porque llevan una vida que da testimonio, que nos enseñan a muchos de los católicos que somos tal vez no lo mejor, no el mejor testimonio. Así que esto es solo para decirles por qué razón nosotros somos católicos y por qué razón hacemos muchas cosas que a muchos de los hermanos evangélicos les espanta, les molesta o creen que están equivocados. Con bases bíblicas se puede comprobar todo lo que vamos a hablar en este momento, pero ahorita es como un tema de discusión. Y después, si ustedes están interesados en hacer preguntas, lo vamos a sustentar con lectura. La pregunta número 1 es la siguiente. ¿María tuvo más hijos? Esa es una pregunta que continuamente está apareciendo. Y sencillamente yo voy a decir una cosa esencial, fundamental. La Biblia no nos dice si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. No hay ningún versículo de la Biblia que nos diga estos son los hijos de María. Ningún versículo de la Biblia que diga María no tuvo hijos. Pero ¿qué me hace pensar y qué le ha hecho pensar a la iglesia que María no tuvo más hijos? Para mí, el pasaje esencial que me disipa toda duda es el siguiente. Cuando Jesús está en la cruz para morir y le dice desde la cruz a su madre, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, y inmediatamente después viene un versículo interesante que dice, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si el discípulo se la llevó a su casa y la preocupación de Jesús es ¿con quién se queda mi madre? Para mí me hace pensar que María no tuvo más hijos, porque si hubiera tenido más hijos no estaría preocupada con quién se queda. Y Juan se la llevó a su casa, dice, así dice el versículo. Entonces, para mí eso es suficiente para pensar que María no tuvo más hijos. Excelente respuesta. Tengo otra pregunta, pero también, hermanos, les quiero invitar a todos que me sigan haciendo preguntas porque tenemos que aclarar tantas dudas. Pedro es la raíz de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo demostramos? O sea, dicen que Pedro era también un hombre casado y los papas no se casan. O sea, ¿cómo demostramos que Pedro fue el fundador de la Iglesia Católica? Bueno, ante todo remontémonos a quién es Pedro. ¿Dónde vivía Pedro cuando Jesús lo llama? Pedro vive en Cafarnaúm, ahí tiene su casa. Y allí donde convive con Jesús, porque Jesús se fue a sentar a vivir en Cafarnaúm cuando comenzó la vida con la comunidad de los 12. Y estando en Cafarnaúm, ahí los adoctrinaba, ahí les enseñaba, de ahí salía para diferentes lugares a predicar, a sanar a enfermos, a liberar a los oprimidos por el diablo. Jesús tiene una relación con la familia de Pedro buenísima, la suegra, tanto así que hay un pasaje donde Jesús cura a la suegra de Pedro, y dice que la levantó y se puso a servirles. Un testimonio bueno. Pedro tenía una suegra formidable, le servía a todos y los demás gozaban de su servicio. Interesante pues la relación que tienen. Pero al mismo tiempo, Pedro se va a ir destacando en medio de los 12 y Jesús lo va a tomar como algo muy singular. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algo esencial, fundamental. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, Jesús le da una misión esencial a Pedro, entre los 12.
le va dando una tarea específica a los 12. Y Pedro entonces resulta ser un elemento aglutinador de unidad al interior de los 12. Cuando Jesús muere, Pedro es el que toma la palabra en Pentecostés. Es el que va asumiendo la tarea y toma la batuta. Y es el que va dirigiendo a los 12. Cuando se suscitan los primeros problemas en la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía va a consultar a la iglesia de Jerusalén. Y quien responde es Pedro y Santiago. Pedro es el que va entonces dando el signo de unidad. Y precisamente nosotros sabemos ya por la historia, no por la Biblia, sabemos que Pedro va a Roma y en Roma muere crucificado, martirizado, al igual que Pablo. Y allá en Roma es donde Pedro se constituye ya en el primer papa. ¿Pero qué quiere decir papa? Papa es una palabra que quiere decir en latín potestatem accipitans Petri apostoli, potestad recibida a través de Pedro apóstol. Esos son los papas. Papa significa eso. El papa, decimos nosotros, alguien que ha recibido la potestad del poder a través de Pedro apóstol y se va así en la historia perpetuando uno tras otro. Eso es. Interesante. Ahí nos damos cuenta de cómo inicia, pero concluyendo esa pregunta, a mí me quedaría como la inquietud. Los años calendario que tenemos, que son 2018 años, ¿esos son los años calendarios que tiene la iglesia? La iglesia tiene 2000 años de historia, digamos. 2000 años de historia. Al inicio, ¿qué fue lo que pasó en la iglesia? ¿Por qué la iglesia se comenzó a dividir? Hay que decir que las primeras divisiones de la iglesia fueron por herejías. Comenzaron a surgir las primeras herejías. Y esto surge después del cuarto siglo, cuando la iglesia ya tiene paz. Después de la paz constantiniana, cuando se firma el tratado de paz con la iglesia y el imperio ya no sigue persiguiendo a la iglesia, el imperio romano. Entonces ahí en ese momento comienza a pensar, hay tiempo para reflexionar y se comienzan a preguntar varios cristianos, pero si Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cómo es eso? No entiendo. Y unos comienzan a decir, no, Jesús era hombre nada más. Otros dicen, no, Jesús es Dios nada más. Y otros comienzan a decir, no, es que Jesús fue hombre hasta que en un determinado momento Dios le dio divinidad. Y otros comenzó a decir, no, Jesús murió como hombre, pero no murió como Dios no podía morir. Y así comenzaron las herejías. Las herejías fueron las primeras que dividieron la iglesia. Las primeras divisiones de la iglesia fueron con motivo de las herejías. De esto podemos hablar en un determinado momento. Las herejías más antiguas, cuáles son, dónde nacieron, cómo nacieron, eso podemos hablarlo. Pero las primeras divisiones de la iglesia vienen por las herejías. Y las divisiones más tarde, la gran división que se suscita es la división con la iglesia ortodoxa griega. Ahí se separaron también por otros motivos que no voy a entrar en este momento, pero lo podemos abordar cuando lo consideremos oportuno. Y después viene la gran división, que es la que nosotros conocemos más, lo que Martín Lutero, que se llamó el protestantismo. Ese es del 1500 ya. Y después vienen otras iglesias, pero otras iglesias que tienen menor poder. La iglesia anglicana también es otra iglesia que se dividió de la iglesia católica y es bastante fuerte. Entonces, pero lo que quiero dejar claro es que las primeras divisiones de la iglesia fueron por motivos de herejías. Continuando con esto, porque casualmente me leíste la mente, alguien me preguntaba a mí, ¿y por qué nos dicen protestantes a nosotros los evangélicos? Porque a mí muchas veces me dicen, cuando yo les pregunto, ¿de qué religión es usted? Ah, yo soy cristiana, evangélica. Entonces yo también les digo, yo soy cristiana, católica, sin afán de ofender, sin afán de dividirme, porque para mí los evangélicos, hay muchos evangélicos que dan cátedra, pero ¿por qué razón les decimos protestantes? Bueno, la palabra protestante fue acuñada y fue utilizada de manera especial con respecto a Martín Lutero. Martín Lutero
protestó públicamente y quemó la bula de las indulgencias que el Papa había enviado porque no estaba de acuerdo con eso. Protestó públicamente. Y en esa protesta pública, él hace sentir lo que él siente y piensa. Y desde ese momento comenzó a identificarse el movimiento con la palabra protestante. Protestan contra algo que no les parece. Protestan contra algo con lo que no están de acuerdo. El término puede ser que no sea agradable. Puede ser que sea un término pensado despectivamente. Pero la verdad es que protestante es una palabra que tiene razón. Protestan contra algo que no están de acuerdo. Pues no les parece. No lo aceptan. Y eso es lo único que quiere decir. Es como que el término evangélico. Evangélicos no son las otras iglesias que están separadas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es evangélica. Evangélica porque tiene como norma de vida el Evangelio. Porque para la Iglesia lo más importante es el Evangelio. Predica el Evangelio, ama el Evangelio. Los santos se han inspirado en el Evangelio. La Iglesia Católica es evangélica. No podemos decir que los otros son evangélicos y la Iglesia no es evangélica. Todos los cristianos somos evangélicos, todos los cristianos, no hay cristiano que no sea evangélico. Quiero hacer una breve intervención, muy pequeña, pero como mi esposo es un gran franciscano y por ende su patrón principal es San Francisco, o sea, la figura que ha guiado a los franciscanos por más de 800 años. San Francisco de Asís decía que había que vivir el Evangelio, ¿verdad? Y solamente el Evangelio. Y solamente el Evangelio. Entonces Francisco de Asís fue el primero en decir hay que ser evangélico, ¿verdad? A Francisco de Asís, sus primeros biógrafos lo definen hombre evangélico. Así se define, hombre evangélico. Y es que Francisco de Asís es un hombre de corazón universal. Para él todos son hermanos, la hermana cigarra, la hermana alondra, la hermana halcón, el hermano sol, la hermana luna, hermana viento, hermana agua, hermana tierra, todo. Entonces es un santo en el cual universal. No hay divisiones. Y miren qué curioso es que la iglesia anglicana tiene franciscanos. La iglesia anglicana tiene franciscanos. Y cuando las grandes religiones del mundo quisieron escoger un lugar donde reunirse, en las primeras reuniones de todas las grandes religiones del mundo, el lugar aceptado fue Asís. Por ser la cuna de Francisco de Asís. Ahí se reunieron las grandes religiones del mundo, aceptaron, porque ese lugar les sonaba de hermandad, fraternidad. Don Francisco de Asís es un hombre universal, hermano de todos. Y así deberíamos de ser en la iglesia, una hermandad grande, no hermanos separados, hermanos discordantes, diría yo, que tienen sus discrepancias en algunas cosas, pero no es que sean separados. Tienen discrepancias, tienen puntos de vista diferentes. Si fuéramos separados, ¿cómo nos podemos llamar discípulos de Jesús? No somos discípulos de Jesús si somos separados. Si nosotros nos sentimos separados de ellos y ellos se sienten separados de nosotros, ¿cómo es posible que nos llamemos discípulos de Jesús? Es mentira entonces. No podemos ser separados. Para mí son hermanos discrepantes, que tienen ciertas ideas que discrepan con nosotros. Pero discrepar no es pecado, discrepar no es malo. Ahora, si se llega a la obstinación, entonces sí, ahí estamos en pecado. Pero yo lo que quiero hacer notar es el aporte de Francisco de Asís. Francisco de Asís, por ejemplo, en el año 1219 va a Tierra Santa y va con los cruzados. Los cruzados son los que iban a pelear, a liberar a los lugares santos con armas. Francisco de Asís es el único que va sin armas. Y es el único que llega hasta donde el sultán sin ningún arma. Francisco de Asís siente a los demás como hermanos y le anuncia el evangelio al hermano sultán y le dejó una semillita al sultán allá. Y miren qué interesante es que los únicos cristianos que se quedaron en Tierra Santa después de eso fueron los franciscanos. Hasta el día de hoy los franciscanos tienen más de 800 años de presencia en Tierra Santa. En Tierra Santa. Los aceptaron. Bueno, a raíz de esta es la última pregunta que quiero hacer. Y espero que los que nos están escuchando, los hermanos evangélicos, porque yo sé que hay muchos hermanos evangélicos a los cuales yo aprecio mucho y mi esposo también, se harán esta pregunta que yo voy a hacer, ya que tocamos el tema de San Francisco de Asís. Mi pregunta es, también nos llaman idólatras, porque dicen que adoramos santos.
Muchos de ustedes sabrán que yo vengo de una iglesia evangélica y fui evangélica hasta 15 años. Cuando yo tenía de 0 meses, mi mamá me llevó hasta 15 años que me convertí al catolicismo. Y habían cosas que me encantaban de la iglesia evangélica que recuerdo con amor, pero también hay cosas que no, ¿verdad? Como todo es así, porque nada es santo. Lo que está hecho de hombres siempre comete pecados. Pero esta pregunta que le estoy haciendo a mi esposo es bien importante porque nos dicen que somos idólatras porque adoramos santos. Yo no me considero idólatra. Entonces, ¿por qué nos consideran idólatras? Bueno, yo creo que es una interpretación equivocada. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es lo que sustituye a Dios, la adoración de algo en lo cual Dios está sustituido. Somos idólatras si hemos quitado a Dios y estamos adorando a otro Dios. Eso era lo que en el Antiguo Testamento llamaban los Baales. ¿Quién es tu Baal? Ese es tu Señor, ese es tu Dios. Si San Antonio de Padua sustituye a Dios, eso es idolatría. Si San Antonio de Padua sustituye a Dios. Si San Francisco de Asís sustituye a Dios, eso es idolatría. Pero para nosotros los santos, ¿qué son? Para nosotros los santos son intercesores. Para nosotros los santos son personas que interceden por mí, me ayudan, me iluminan, su testimonio me guía, su palabra me orienta, porque han sido amigos de Dios. La idolatría es dejar a Dios de un lado y vivir para este Baal, para este Señor, dándole mi vida entera. En ese sentido, la idolatría puede ser también en el dinero. El dinero puede ser la idolatría, una cosa que yo amo más que todo y que no renuncio a ella y que sustituye a Dios en mi vida. La idolatría no son imágenes. Las imágenes que son, las imágenes son retratos, simples símbolos que me ayudan o no me pueden ayudar. Entonces mi consejo es, si una imagen te ayuda, si una imagen te sirve, si una imagen te ayuda a acercarte a Dios, tenedla ahí. Por eso es que la iglesia en las imágenes nos brinda un ideal. Aquí tengo la imagen de la Virgen María. Este es un ideal. Esta mujer fue fiel al Señor. Esta mujer fue una mujer que hizo realidad lo que la palabra del ángel decía. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa gran elección de esa mujer es tremenda. Y eso no es idolatría. Me está retando, me está llamando a que yo sea más fiel a mi fe. Me está retando a que yo siga a su Hijo. Hagan lo que Él les diga. Entonces, ¿a quién le estoy obedeciendo yo? A Jesús y por el testimonio de ella. Perdón, pero no sería que le estamos obedeciendo a una imagen. No sería que le estamos rezando a una imagen. Nosotros, si ustedes ven en la parte de atrás, allá están las fotos de mi mamá y de mi papá. Para mí, mi mamá sí fue una santa. Mi papá fue un luchador espiritual también después de su transformación. Y yo los tengo porque me recuerdan su testimonio. Y María, para mí también, ver una imagen de ella, me recuerda la mamá de Jesús, me recuerda el testimonio como mujer, me recuerda que tengo que tratar de imitarla. Eso me recuerda. Entonces, para ustedes que son evangélicos, les queremos decir que no estamos idolatrando. Estamos amando el testimonio de hombres y mujeres que vivieron el Evangelio y que queremos nosotros también aprender de ellos y cómo lo hicieron, porque ser santo no es fácil. Entonces mi esposo les acaba de aclarar eso, que para mí era como de rigor. Y si no, miren, cuando el pueblo de Israel comienza a hacer el arca y comienza a enseñar el arca todas las indicaciones que le da Dios, que un querubín, que un serafín, que háganlo de esta manera, como iba adornada el arca, diríamos que eso es idolatría, pues. Pero no es idolatría, son adornos, son símbolos que nos ayudan a transportarnos para vivir una fe directa con el Señor, que nos ayudan, que nos iluminan, que nos inspiran. Y si no hubiera sido la idolatría lo que Moisés hizo en el desierto, levantó la serpiente en el desierto en alto y todo el que miraba quedaba curado de la picadura de la serpiente. Eso hubiera sido idolatría, pero no es idolatría. Entonces,
hay que revisar el concepto que tenemos de idolatría, porque a veces está equivocado y lo aplicamos. Vemos una imagen y dicen idolatría. Hay gente que quiere quebrar imágenes, que quiere romper imágenes. ¿Y qué ganan con eso? Si eso no sirve de nada. En la iglesia hubo un movimiento así fuerte que se llamó los iconoclastas, los quebradores de imágenes. Los iconoclastas tenían esa idea bien metida, que las imágenes eran idolatría, que las imágenes no servían para el culto y había que despedazarlas. Esa herejía está presente hoy también en mucha gente, los iconoclastas. Eso se llaman iconoclastas, quebradores de imágenes, rompedores de imágenes. ¿Por qué piensan que la imagen tiene culpa? La imagen no tiene culpa. Esto puede desaparecer y ¿qué? Mi fe sigue lo mismo. Porque mi fe no es en la imagen. La imagen es ese retrato que me ayuda a ver en esta mujer su ternura, su amor, su entrega y su servicio a la palabra de Dios. Nada más. Vaya, con este tema nosotros aclaramos lo que para nosotros significan las imágenes. Es como una foto de mi mamá, una foto de mi papá, donde nos recuerda la vida que llevaron ellos. Pero, hermanos, cualquier duda que ustedes tengan es importante que la aclaren con nosotros, con mi esposo. Más bien yo solamente soy la persona que le acompaña. Y decirles también, finalizando ya este tema, que los ídolos muchas veces pueden ser cosas que nos apegamos mucho a ellos y que lo anteponemos ante Dios, o una relación escondida que la idolatremos tanto y dejemos a Dios por eso, o un vicio que lo escondamos. Esos son ídolos. Y muchas veces los que nos critican a nosotros por ídolos están viviendo vidas ocultas, y esos son idolatrías. Porque aunque nos critiquen de que nosotros tenemos ídolos, a veces nosotros vivimos en la idolatría y no somos conscientes, porque simplemente lo escondemos y creemos que los demás no lo están viendo, pero Dios sí ve nuestros ídolos. Así es que el reto es hacer cristianos de verdad, y entre menos juzguemos a los demás, más santos seremos, porque, como decía el Evangelio de este día, viviremos en el amor. Gracias, hermanos, y tenemos todavía más preguntas que en otra oportunidad. Dentro de la semana vamos a abordarlas. Y también ustedes les invito a que nos digan, nos escriban qué dudas tienen, y aquí serán abordadas de una forma pacífica, amorosa, sin ofensas, porque el plan de nosotros, con la ayuda de Dios, no es ofender, sino servir, aclarar y dar iluminación para que seamos una iglesia unida, no tan dividida. Feliz día para todos y gracias por estar en este su canal.